Hola, hoy vamos a continuar con los micros informativos que hemos preparado desde Avipla para ustedes. Hoy les quiero hablar de la Ley Constitucional Antibloqueo. Realmente va a ser una primera aproximación a sus posibles impactos en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque la ley tuvimos conocimiento de la misma o de su publicación el viernes 16 de octubre. La ley se llama Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos. Y antes de hablar de la misma, quiero hacer una consideración preliminar. No voy a enfocar esta conversación en base a la legalidad o no de la misma o la constitucionalidad, porque estamos claros que ha sido muy cuestionado todas las leyes o normativas que han surgido, han sido emanadas de la Asamblea Nacional Constituyente y debatirnos en toda la discusión teórica sobre la legalidad o no abarcaría un foro distinto. Solo quiero hacer algunas aproximaciones sobre las posibles medidas que se pueden tomar y que puede afectar el mundo laboral tanto desde el punto de vista de los trabajadores como desde el punto de vista de los empresarios. Dentro del decurso de nuestra conversación, simplemente les voy a hacer algunos llamados sobre ciertos cuestionamientos, pero solo para ilustrar lo complicado que va a ser entender y manejarse con esta ley. El decreto es del 8 de octubre y la Gaceta fue donde aparece publicado del 12 de este mismo mes. El objetivo principal es la creación de un marco normativo especial y temporal que provea al Estado venezolano de las herramientas para contrarrestar los efectos nocivos de las supuestas medidas coercitivas unilaterales, sancionatorias o pecuniarias que le impongan al país otros estados, otros grupos de estados u otras organizaciones internacionales en detrimento de Venezuela y su población. Esta normativa va a convivir con dos leyes de carácter excepcional que ya están vigentes, que son el estado de alarma por efecto de la pandemia y el estado de excepción y de emergencia económica que existe a nivel nacional. El decreto de excepción y de emergencia económica ya permite tomar medidas en materia económica, por lo cual el surgimiento de esta nueva ley antibloqueo, que tiene funciones incluso mayores a las previstas en el estado de excepción, en el decreto de estado de excepción y de emergencia económica, hace visualizar que quizás dejen de emitir este último estado de excepción, que además cumple con ciertos periodos o lapsos donde tiene que ser emitido, y ya han sido superados en muchas oportunidades, para permanecer o para trabajar bajo el mismo sistema, incluso ampliado, con esta nueva ley antibloquea que sería el marco para la toma de medidas económicas. ¿Cuáles peculiaridades les quiero referir? Dirigidas, por supuesto, al ámbito empresarial y laboral. La primera es que se crea un Centro Internacional de Inversiones Productivas. Este centro internacional, además de evaluar, aprobar y promocionar los proyectos productivos derivados de la aplicación de la ley constitucional, persigue orientar las inversiones hacia el comercio exterior. Esto, si lo vemos de forma objetiva, es decir, si le quitamos todo el contexto político, económico que hay tras la ley, pues pareciera que busca el impulso de la producción nacional. En segundo lugar, o la segunda medida, es que los recursos económicos excedentes que se produzcan o adicionales que se produzcan de la aplicación de esta ley van a ir a estar dirigidas a ciertos sectores. Dos de ellos, o ciertos objetivos, a la creación de sistemas compensatorios de salario de los trabajadores, y el segundo, a impulsar la producción nacional. Con respecto al sistema compensatorio de salario de los trabajadores, bueno, esto puede ser o una medida que se tome desde el Estado, tipo sistema patria o que sustituya el sistema patria, o a través del seguro social, o a través de la imposición de normas, o normas o medidas, y lo vamos a ver de seguida, que deben cumplir las empresas del sector público y privado. Normalmente cumplen las del sector privado, pero en materia general se supone que estos excedentes van a ser destinados en principio a crear sistemas compensatorios de salarios para los trabajadores. Pareciera que va dirigido al sector público, que es el que tiene
o pudiera usar esos recursos excedentes. Otra peculiaridad es la creación de mecanismos para restituir el valor de las prestaciones sociales y demás beneficios acumulados inherentes a los trabajadores. Este mecanismo sí puede salir del ámbito público y llegar al ámbito privado, es decir, puede haber la creación de normas o actos, voy a hablar de actos públicos, porque en realidad cuando uno lee todo la ley no va a encontrar ninguna norma que refiera a la, salvo la primera, que refiere a la creación de normas, sino a la creación de o a la generación de actos públicos. Eso, y hago un inciso aquí, es otro riesgo que hay con la aplicación de esta ley antibloqueo, porque pareciera que no tiene que pasar por ningún trámite formal de aprobación ni de publicación para que entren en vigencia esos actos públicos que pueden cambiar, incluso estar por encima de la normativa legal vigente, según lo establece esta norma. Pero bueno, otro mecanismo es el de la restitución del valor de las prestaciones sociales, y esto puede ir de lo sublime a lo banal, es decir, puede ir desde la creación de algunos sistemas públicos hasta la imposición al sector empresarial, privado o público, de mecanismos compensatorios para la restitución del valor de esas prestaciones sociales. Puede pasar hasta por la modificación temporal de la Ley Orgánica del Trabajo, ilegal porque no lo puede hacer un acto público, pero basado en esta ley, impuesto a el sector empresarial. En tercer lugar, quiero resaltar que a través de esta ley constitucional se puede autorizar e implementar medidas que estimulen, favorezcan la participación, gestión, operación parcial o integral del sector privado nacional e internacional en el desarrollo de la economía nacional. Eso parece que volvemos a la época de las privatizaciones, las tan cuestionadas privatizaciones. Otra peculiaridad o particularidad que hay que hacer notar, y esta es muy interesante, es que la ley señala que se pueden construir alianzas con el sector privado donde sean requeridas su incorporación urgente al sector productivo a los fines de maximizar su aprovechamiento de la producción de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades del pueblo. En este artículo en particular se habla de que todos aquellos bienes que hayan sido objetos de medidas por parte del Estado podrán ser asignados al sector privado para que impulse el desarrollo y la producción de bienes y servicios. Y pareciera que de alguna u otra forma están devolviendo o están queriendo poner a producir todas aquellas empresas, todos aquellos activos que en algún momento fueron confiscados por el Ejecutivo Nacional, por el Gobierno Nacional, para que nuevamente el sector privado se encargue del desarrollo de esas actividades. Habla también la norma de levantar las restricciones a la comercialización de aquellos sectores que hagan vida en las actividades estratégicas de la economía nacional, es decir, mayor amplitud nuevamente para la comercialización hacia el exterior, dentro del país y hacia el exterior, y incluye nuevamente la posibilidad del uso de criptoactivos. Ya no se habla de petro, sino se habla de criptoactivos e instrumentos basados en la tecnología de cadena en bloque, que aunque ya la realidad es de uso a nivel mundial y en Venezuela también es utilizada, pareciera que le están dando una especie de formalidad y ya no se ancla únicamente al petro como criptomoneda. Pero, como ven, dentro de la conversación he podido resaltar algunos rasgos complicados que trae la ley y algunos cuestionamientos importantes que trae esta norma. Quizás el más importante de ellos es el que voy a mencionar. El Estado venezolano podrá tomar medidas y desaplicar normas legales y sublegales que resulten contraproducentes para la República. Eso prevé un informe técnico que va a emitir el ministerio competente, pero las normas o la legislación venezolana no se desaplican mediante actos públicos, se desaplican o bien porque una sentencia la desaplica,
o bien porque entra en vigencia una ley nueva con todas las formalidades que establece la Constitución para la formación de una ley. Esta ley antibloqueo está señalando que las leyes y los reglamentos, resoluciones, normas de carácter sublegal pueden ser desaplicadas en un momento determinado si el Estado venezolano determina que es necesario para mitigar las medidas coercitivas, restrictivas, unilaterales que sean tomados supuestamente contra Venezuela. Y en eso se puede incluir hasta la Ley Orgánica del Trabajo, la LOPSIMAT, en contra o a favor de cualquier grupo. Hay personas que verán que fantástico, puede ser que se aplique una norma a la Ley Orgánica del Trabajo, pero va a afectar a un grupo. Y viceversa. Esta no es la vía para desaplicar normas de rango legal ni sublegal. Sin embargo, es lo que establece esta ley. Además, señala la norma que las disposiciones contenidas en la misma, en esta ley antibloqueo, son de orden público y serán aplicadas por todas las ramas del poder público en todos los ámbitos, es decir, nacional, estatal y municipal. Así que vamos a tener aquí un sistema complicado donde cada poder público, ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano, electoral, en su ámbito nacional, estatal y municipal, van a querer aplicar las normas e interpretar las mismas que, digo, normas o actos públicos que sean producto de la interpretación de esta ley antibloqueo. Bien importante es decirles que en todo el desarrollo de esta norma no se establece con claridad quién va a generar estos actos públicos. Y solo hay un artículo que es el 11 que habla de unas comisiones técnicas. Es decir, pareciera que unas comisiones técnicas van a aprobar la toma de medidas o la aplicación o desaplicación de normas de carácter legal o sublegal con autorización o contraloría por parte de otros órganos del Estado, pero a través de un procedimiento nada formal se van a tomar se va a desarrollar esta ley. Algunas consideraciones finales. Lo primero es que se obvia la ley orgánica sobre estados de excepción, con lo cual, insisto, se violentan los límites que ésta prevé para una legislación que es de carácter excepcional. Tanto el estado de emergencia como el estado de alarma son normas de carácter excepcional y temporal, independientemente de lo que esté sucediendo en nuestro país. Al generarse esta ley antibloqueo, se está violentando la excepcionalidad de la posibilidad de dictar estos decretos. La segunda es, y más grave aún, que la vigencia es indeterminada, porque señala la norma que es hasta que cesen los efectos de las medidas coercitivas, unilaterales y otras medidas restrictivas que afecten al país. Resulta que cuando uno analiza la ley, busca quién va a determinar que existen o no medidas de ese tipo en contra del país. ¿Quién lo determina con precisión? No es claro en la ley. No se sabe si es la comisión, las comisiones técnicas, no se sabe si es el Poder Ejecutivo. Es decir, no hay claridad. Estas medidas pueden durar, a juicio de quien juzgue que existen, 20 años más. En tercer lugar, y lo acabo de responder, ¿quién determina cuáles son las medidas que afectan al país? Lo dejo para su consideración. Y en cuarto lugar, y más grave aún, es que no solo a través de esta ley se pueden desaplicar normas en casos específicos, sino que además dice la norma que serán de aplicación preferencial todas las, frente a todas las normas del ordenamiento jurídico venezolano, las que provengan de, o los actos públicos que provengan de la aplicación de esta ley antibloqueo. Incluso aquellas van a estar por encima de aquellas que están vigentes conforme al estado de excepción y de emergencia económica. Entonces, la invitación es a que revisen con detenimiento la ley, porque más allá de molestarnos, más allá de ejercer las acciones jurídicas que se crean convenientes por el cuestionamiento que seguro existe y hay sobre la constitucionalidad y legalidad de la misma,
nos va a tocar convivir con inmediatez con esta ley, con los actos que provengan de esta ley y las medidas económicas que provengan de esta ley. Así que hay que estar preparadas para entender cómo trabajar con la misma. Igual vamos a seguir evaluando los actos y medidas que se vayan tomando conforme a la ley antibloqueo y analizaremos cuando sea conveniente la norma o el acto que se esté emanando y que pueda estar afectando el ámbito laboral. Muchas gracias.